Agradezco mucho al santuario la facilidad para poder presidir la celebración. Espero que no haya quitado a ninguno de mis hermanos sacerdotes el poder presidir. Os saludo y os agradezco mucho también la presencia, porque llega con más fuerza la oración y la celebración de la Eucaristía cuando la vivimos con esta fraternidad. Y como os decía, cuando salíamos de España, de Madrid, el grupo mío y muchos de los que estáis aquí presentes, venimos a ofrecer nuestra vida, porque el Señor sigue necesitando de la ofrenda de nuestras pobres vidas. Y qué importante y qué necesario venir a estos lugares donde se ha realizado esto, donde se ha ofrecido la vida y donde se ha vivido tan en serio la llamada a la santidad, la vocación que hemos recibido en el bautismo de ser santos como Dios es santo. Sed santos en toda vuestra conducta, dice el apóstol San Pedro, porque Dios lo es, ¿no? Y porque Dios quiere asemejaros a Él, quiere hacer esa obra perfecta. Nuestra llamada fundamental es la santidad, que se muestra sobre todo a través de la sencillez, yo diría, y de la valentía. La sencillez, que la vemos especialmente en estos pastorcitos, y la valentía para decir sí. No se guardaron la vida, sino que la santidad fue una verdadera respuesta. Ellos recibieron la llamada de Dios como la hemos recibido nosotros, pero hay que responder, Se trata de que ese sí, ¿no?, sea pues la voluntad de Dios, el designio de Dios, que habitualmente nos conmueve o nos descoloca, si me permitís decirlo así, nos descoloca. Nosotros tenemos unos pensamientos, unos deseos, y habitualmente Dios actúa como descolocándonos, ¿no?, como sacándonos pues de lo que tantas veces tira de nosotros para abajo, que es el pecado, que es la comodidad, que es el guardarnos la vida, y el Señor nos trae a estos lugares para decirnos que es posible la santidad, que es posible hacer de nuestra vida una ofrenda, que lo peor que podemos hacer es reservarla, guardarla, quedárnosla, porque no dará fruto. Y insisto, la tentación es grande, porque habitualmente tenemos comodidades, y buscamos seguridades, y no está ahí el fruto, ni está ahí la felicidad. Bien sabemos, pero a veces nos pueden las seguridades, la comodidad, nos puede el pecado. Y insisto, hay que venir a este lugar donde se ha manifestado la santidad de una forma tan clara. El acercarnos a los santos, seguramente habéis podido venerar ya la tumba de los niños, nos une al santo. Acercarnos a la santidad y al lugar donde se ha manifestado de una forma tan patente, tan clara, nos acerca a Dios, nos une a Dios. Ojalá que todos salgamos de estos días fortalecidos con este deseo de decir: la santidad es posible y se cumple. Os decía que sobre todo en la sencillez. Me permitís una pequeña anécdota. En una Eucaristía con el camino neocatecumenal, era creo el 5.º domingo de Cuaresma, ya a punto de iniciar o introducirnos en la Semana Santa, y en el eco, en las preguntas que se hacen a los niños después del Evangelio, en el Evangelio donde Jesús dice: pues si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Bien, después de preguntar a los pequeños, a los niños, pues ya una última pregunta, el catequista: bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Y una pequeñaja, que no tendría más de 3 años, de repente soltó:
y no dejar a Jesús tirado. Yo que estaba presidiendo la celebración me quedé todo loco. No tenía más de 3 años la cría. Y pensé, ciertamente Dios habla por la boca de los pequeños, ¿no? Por la boca de los niños y cuanto más pequeños mejor. Luego ya nos vamos haciendo grandes y se complica la cosa. Pero ¿cómo hace Dios las cosas de bien? Me parece que viene muy a cuento de lo que celebramos aquí en Fátima. Dios se sirve para desconcertar a los sabios y a los que nos creemos que sabemos algo. Se sirve de los pequeños, se sirve de los sencillos, ¿no? Se sirve de estos niños que no se reservaron nada. Y ojalá que salgamos un poco desconcertados, ¿no? Como diciendo, oye, que no puedo conformarme con las 4 cosas en las que habitualmente pongo la vida, pongo la ilusión, pongo la esperanza. No puedo. Tengo que ir mucho más allá, porque el mundo me necesita. El mundo necesita de los cristianos, nos necesita, y cada vez más. Nuestra vieja Europa, bien sabemos por dónde va caminando, en sus ideas, en sus gobiernos, con esta cultura que decía San Juan Pablo II de la muerte. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y qué podemos hacer? Ofrecer, perdonad que insista en este punto, pero me parece decisivo. Me pedía el sacerdote del santuario que recuerde el valor y la importancia fundamental de la Eucaristía. Es el centro de nuestra vida como cristianos, como bautizados. Ahí está todo lo que podemos esperar, todo lo que podemos desear, de bueno, de plenitud, todo lo que necesitamos para nuestra vida está en Jesucristo Eucaristía. Y recibirla quiere decir esto, estar dispuestos a responder, estar dispuestos a que no sea simplemente, pues bueno, algo que Dios, como es tan bueno y como es tan paciente y como lo hace todo tan bien, ¿y yo qué? Quizá, ojalá, o me gustaría que saliéramos de la Eucaristía diciendo esta pregunta, ¿qué voy a hacer por el Señor? ¿Qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué estoy llamado a seguir haciendo? Seguro que ya hemos hecho mucho en nuestra vida, pero se puede hacer más, Mirad la ofrenda, mirad la vida de los niños, mirad la valentía, cómo respondieron, cómo no se guardaron nada, sino que hicieron esa ofrenda. Esta noche, en vez de la procesión con la Santísima Virgen, se procesionará con el Santísimo Sacramento. Si acudís a ella, pues tened en vuestro corazón este deseo de decir, Señor, cuenta conmigo. Los cursillistas que estéis por aquí de Cienpozuelos, ¿no? Cuenta conmigo, Cristo cuenta conmigo y nosotros con Él, ¿no? Tenéis esa cruz que recibís al final del cursillo, pues adelante, los demás grupos, las demás parroquias, algunos os conozco, otros no, de Boadilla, los de mi diócesis de Getafe, pero hay muchos de la diócesis de Madrid. Adelante, Dios cuenta con nosotros y Dios ha querido necesitarnos. No seamos tacaños. Cuanto más ofrenda de la vida, mayor fruto de vida eterna, de vida dichosa para nosotros, en primer lugar, aunque a veces experimentemos el peso de la cruz, no tengamos miedo. La cruz viene de muchas formas, pero cuando es cruz de Cristo, es ligera, es llevadera, y por lo tanto podemos decir, y creo que no digo un disparate, es una maravilla. En la cruz está la vida, en la cruz está la salvación del mundo. Hagamos, hermanos, de nuestra vida una ofrenda.
Que así sea.